A todos, bienvenidos al Extremo Occidente, Santiago de Chile, con el apoyo técnico de Open Gato y el paraguas teórico de la Asociación Dalma Daesa, Escuela Tradicional de Taekwondo. Hoy día me gustaría contestar una pregunta relacionada con nuestro tema de las artes marciales, ¿no es cierto? Entonces, me preguntaban si los estilos de artes marciales podían colaborar entre sí, ¿no es cierto? O aportarse distintas cosas. Entonces, con respecto a eso, me gustaría decir lo siguiente. Los estilos representan determinada forma de entender básicamente lo mismo. O sea, los estilos de artes marciales son distintas maneras de enfrentar el mismo problema básico, que es el problema de la defensa personal. Todas las artes marciales tienen como conflicto básico la defensa personal, ¿cierto? Y en ese sentido resuelven el problema con distintas técnicas, de distintas maneras. Por tanto, técnicamente hablando, son distintas fórmulas para solucionar el mismo problema. Por tanto, podrían colaborar o podrían compartir ciertas técnicas, compartir ciertas influencias. Sí, por supuesto que sí. Sin embargo, me gustaría ir un poco más allá con respecto a los estilos, porque los estilos también representan una forma de entender otros elementos que no son solamente la defensa personal, como por ejemplo la formación, como por ejemplo la filosofía, como por ejemplo la cultura que está implícita en los distintos estilos. Cuando decimos que hay estilos japoneses, estilos coreanos, estilos chinos, estamos hablando de distintas culturas, ¿no es cierto?, que han dado su aporte, su marco cultural a estos distintos estilos de artes marciales. Por tanto, si respetamos ese formato cultural, bueno, tenemos que suscribirnos al origen del estilo con el cual estamos trabajando. Pero por otra parte, también en lo formativo hay ciertos elementos comunes. Por ejemplo, el judo que fundó el maestro Jigoro Kano, o el karate que fundó el maestro Funakoshi, o el aikido que fundó el maestro Ueshiba, el taekwondo que fundó el maestro Choi Hong-hee, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos estilos, ¿no es cierto?, cuyo principio básico era un principio formativo filosófico, que se adscribe a determinada tradición metafísica, como hemos hablado en distintas oportunidades. Los chinos, por ejemplo, a través de los estilos derivados de los estilos de Shaolin, son estilos con una marcada influencia budista. Los budistas son básicamente pacifistas, ¿no es cierto? Los estilos taoístas, como podría ser el tai chi, ¿no es cierto?, y otros estilos suaves, son también profundamente pacifistas, porque sus orígenes están tanto en monjes budistas como en monjes taoístas, ¿no es cierto?, doctrinas filosóficas que promueven, ¿no es cierto?, el conocimiento de sí mismo y la paz. Cuando Jigoro Kano, ¿no es cierto?, introdujo el concepto de Do, que es el mismo concepto chino que Tao, camino existencial, camino de vida, lo que estaba tratando de plantear era eso, era que su estilo, si bien estaba inspirado en el Bushido japonés, estaba también planteando un propósito profundamente pacifista. También Ueshiba planteó una filosofía pacifista, ¿no es cierto?, dentro del concepto de el Aikido. Por tanto, podríamos decir que las artes marciales tradicionales tienen un concepto formativo vinculado con el conocimiento de sí mismo y vinculado con la paz, ¿ya? El profundo sentido de la paz. Por tanto, no podemos mezclar los estilos tradicionales, como los que he mencionado, con los estilos pugilísticos o los estilos estrictamente competitivos o estrictamente deportivos que están buscando un resultado práctico o un resultado formal en términos competitivos o deportivos. De hecho, los estilos pugilísticos son en alguna medida parte de un negocio, parte de una forma de entender, ¿no es cierto?, las artes marciales como un negocio lucrativo a partir de la violencia que se puede desarrollar.
no hay para qué mencionar estilos o fórmulas, ¿no es cierto?, de artes marciales modernas que están orientadas exclusivamente al sensacionalismo, al exitismo y al negocio, al comercio con la brutalidad humana. Pero dejando fuera, ¿no es cierto?, estas técnicas brutales, ¿no es cierto?, que tienen como objetivo el desarrollo de la máxima brutalidad posible o el desarrollo de los aspectos estrictamente competitivos, ¿no es cierto?, que estimulan de alguna manera, ¿no es cierto?, la vanidad y el orgullo del practicante, etcétera, no están conectados con los estilos más tradicionales. Por tanto, no habría una comunicación entre los estilos pugilísticos y los estilos tradicionales. Ahora, circunscribiéndonos estrictamente a los estilos tradicionales, como les decía, todos tienen un vínculo formativo de conocimiento de sí mismo y de paz, de promoción de la paz a nivel mundial en general. Todos se suscriben a este tipo de cosas, dejando, por tanto, de lado las otras expresiones más contemporáneas, más modernas y más interesadas relacionadas con las artes marciales. Ahora, la posibilidad de que las artes marciales tradicionales se vinculen o se influencien o colaboren entre sí son muy altas. ¿Por qué? Porque tienen principios básicos comunes. Sin embargo, y aquí tenemos que suscribirnos a la tradición propiamente tal, cada estilo que tiene su propia forma cultural o su propia forma de entender, ¿no es cierto?, las artes marciales como un elemento formativo, filosófico, existencial, si se quiere, son estilos que representan una tradición, o sea, un camino determinado. Y en este sentido, me gustaría recordar el viejo cuento, ¿no es cierto?, o el viejo adagio de la montaña, donde uno sube, ¿no es cierto?, una montaña con mucha dificultad, pero llegando arriba de la montaña, descubre, cuando mira hacia abajo, que habían otros caminos tan válidos como el propio, y que a lo mejor eran más fáciles, a lo mejor eran más simples, a lo mejor llegaban más directamente a la montaña. Sin embargo, yo tengo que valorar mi propia tradición porque es mi propio camino el que me ha cultivado y me ha llevado a la cima de la montaña. Entonces, aceptando de que los estilos tradicionales tienen elementos comunes, como elementos formativos, conocimiento de sí mismo, los aspectos filosóficos de valoración del ser, y la paz, ¿no es cierto?, como principio fundamental, también tenemos que entender que cada estilo representa una determinada tradición. Hay estilos con influencia budista, hay estilos con influencia taoísta, hay estilos con influencia chamanista, etc. Entonces, yo busco un determinado estilo y desarrollo un determinado estilo para acceder a la formación que a mí me interesa. En este caso, la formación tradicional. Y por tanto, tengo que valorar ese aspecto de la tradición de las artes marciales que yo mismo he escogido. Por tanto, mi recomendación, cuando uno habla de distintos estilos tradicionales particularmente, es buscar aquel estilo que se adapta a mi personalidad, aquella técnica que me resulta propia y adaptable a mi propio cuerpo, a mi propia personalidad, a mi propia forma de entender, ¿no es cierto?, el combate, el conflicto, la dificultad, la vida misma. Por tanto, las artes marciales, si bien tienen principios comunes, no son los estilos para todas las personas. Cada persona tiene que escoger el estilo que mejor se adapta, que mejor le conviene, que más le interesa, que lo satisface. Porque finalmente, el objetivo final de las artes marciales es el desarrollo de una filosofía que me permita la realización de mí mismo, sentirme satisfecho conmigo mismo, sentirme realizado en mi propia experiencia humana. Y no todos los estilos me van a dar esa opción porque yo tengo una personalidad particular, tengo un cuerpo con condiciones particulares y por tanto yo debo adscribirme a un estilo, a un camino que se adapte a esas condiciones particulares que yo tengo desde las más básicas, como puede ser mi estructura física y mi capacidad de asimilación de la técnica,
hasta las más complejas, como pueden ser los conceptos filosóficos, en los que yo puedo estar de acuerdo o no de acuerdo, y aquellas cosas que me hacen sentido. Por tanto, un arte marcial no es solamente una estructura técnica, sino también conceptos que me hagan sentido y busquen mi realización personal. Entonces, no todos los estilos le sirven a todas las personas. Si bien tienen principios comunes, tienen objetivos comunes, particularmente en las artes marciales tradicionales, no todas le sirven a todas las personas. Todos tenemos una forma de expresarnos en el mundo, una suerte de arquetipo que se expresa a través de nuestra personalidad, pero que también tiene una forma o una expresión material. Esta expresión material está vinculada con esta expresión psicológica y, por tanto, debe haber una coincidencia, una relación entre mi expresión material, técnica, mi expresión psicológica, mi personalidad y finalmente aquella aspiración espiritual más profunda que me interesa, que es básicamente la realización personal y la satisfacción conmigo mismo. Entonces, recomendación: escoger dentro de la gran gama de estilos tradicionales posibles aquel estilo que se adapta a mi personalidad y, por otra parte, valorar aquel camino que yo he escogido que se adapta a mí mismo, porque ese es el que me va a llevar finalmente a una experiencia relevante y no solo una mera experiencia gimnástica o una mera experiencia material. Si yo quiero trascender esa experiencia material, la experiencia técnica, física, y llegar a una cierta realización personal, una cierta satisfacción conmigo mismo, yo tengo que ser lo suficientemente inteligente para escoger aquel estilo que me conviene. Y una vez escogido una tradición en particular, que no es ni mejor ni peor que otra, seguirla y llegar hasta donde se me sea posible en este camino personal que es el Do. Y después que llegue a una cierta altura en este camino, valorar, ¿no es cierto?, mi propio camino, que es tan válido como el de los demás, pero fue el mío, fue el que me llevó a esta cima que es la realización personal. ¿Ya? Entonces, recomendación frente a esta pregunta, si la validez de unos estilos u otros pueden comparar, homologar o se pueden influenciar, sí, hay estilos que se han influenciado mutuamente. El concepto de Do es un estilo, perdón, es un concepto que ha sido incorporado a muchas artes marciales, el Judo, el Karate Do, el Taekwondo, el Tansudo, etcétera, distintos estilos y muchos otros más han adoptado, ¿no es cierto?, el concepto de Do, que tiene que ver con este camino de vida, este camino de desarrollo personal. Pero no todos los caminos se adaptan a mi propia realidad, a mi propia experiencia, a mi propia forma de expresarme en el mundo. Yo habito el mundo desde una expresión muy particular y esa expresión particular tiene que tener una metodología, tiene que tener una fórmula que se adapte mejor a esa forma de expresión. Espero que se haya entendido lo que estoy diciendo, espero que se haya entendido, ¿no es cierto?, que por una parte sí puede haber influencias, por una parte sí las hay, pero por otra parte tenemos que valorar, ¿no es cierto?, escoger y valorar aquellos caminos que nos han llevado a algún tipo de satisfacción personal y que nos hacen ver la vida como algo trascendente, profundo, y que por tanto nos dan una cierta satisfacción en la vida, digamos. Nos dan un camino, nos dan un sentido de trascendencia. Eso es finalmente la tradición. Hay más de una tradición, todas válidas, pero yo he escogido una y esa la valoro, sin pensar que es superior a ninguna, ni inferior a ninguna otra, sino que es valiosa en cuanto me ha servido para tener un aprendizaje, una experiencia trascendente de mi propia vida. Dicho esto, cerramos el comentario de hoy a través del extremo occidente, Santiago de Chile, con el apoyo de Bengato,
y el paraguas teórico de la asociación Talma. Hasta la próxima, si Dios quiere.